Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo desde donde nos acompañen. Bienvenidos a otro encuentro más con el Instituto Español de la Bolsa, Cultura, Conocimiento y Éxito. Muchísimas gracias por sumarse. Nos encanta ver nombres que mes a mes se unen a estos que preparamos con tanto cariño para ustedes, para que tengan la mejor información de forma gratuita, para que se tomen estos minuticos para conocer más de lo que está ocurriendo en los mercados, de las mejores herramientas, de las mejores formas de operar y para que finalmente todos podamos crecer a mano de los mejores estrategas de Europa. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Quiero iniciar el encuentro con una pregunta para ustedes que me pueden contestar en el chat. Aquellos que no lo quieran hacer público no lo tienen que hacer. ¿Qué harían ustedes con 300 euros más a la semana? ¿Lo ahorrarían? ¿Usarían para pagar alguna deuda pendiente? Tal vez algunos lo invertirían en algo súper importante que es la educación. Otros tal vez para darse algún lujo, tal vez ahorrar para unas vacaciones, puede ser. Hacer algunos arreglos en casa, tal vez comprar un coche nuevo. ¿Qué harían con 300 euros a la semana? Porque 300 euros a la semana para muchos será poco, para otros será mucho, pero lo importante es que es una cifra que es posible en un mercado como Forex. Es una cifra que no está fuera del alcance de aquellas personas que tienen acceso a estrategas profesionales, a estrategas con años de experiencia en los mercados y a estrategas que realmente saben lo que hacen. No estamos hablando de vendehumos, no estamos hablando de vendemotos, estamos hablando de traders que llevan años de experiencia en los mercados, que han visto todo en los mercados, que no se sorprenden por lo que pueda pasar, ya que después de muchísimos años en los mercados, como los que suma nuestro editor en jefe internacional Mauricio Monti, podemos decir que la piel se hace más gruesa y a pesar de que aún en las operaciones pueden haber pérdidas, pueden haber ganancias, existe un desarrollo de esa cabeza fría y de esa necesidad de pensar las cosas, entender las cosas para llegar a los objetivos que alcanzamos. Así que definitivamente 300 euros a la semana en el mercado de Forex es una estrategia, es un objetivo que se puede alcanzar con las herramientas necesarias, con los profesionales adecuados y siguiendo ese plan. Por eso decidimos convertir esto en un tema de debate, en un tema de presentación para este encuentro. ¿Quién mejor entonces que Luis Marín, trader profesional y estratega del Instituto Español de la Bolsa, para hablarnos de esta hoja de ruta que podemos seguir? Y antes de darle un micrófono en la pantalla, les quiero pedir que se queden muy atentos hasta el final del encuentro porque traemos sorpresas. Recuerden que en noviembre nos unimos al Black Friday, como lo hacemos año a año, para presentar servicios y herramientas al alcance de todos, porque el Instituto Español de la Bolsa nace con la necesidad de repartir, de presentar, de hacer accesible la cultura, el conocimiento y el éxito financiero para todos. Así que quédense muy pendientes. Venimos con una herramienta que sé que a muchos les encanta. Venimos con promociones increíbles, pero no les voy a quitar el tiempo ahorita. Le dejo el micrófono, le dejo la pantalla al gran Luis Marín, profesional, estratega del Instituto Español de la Bolsa, muy querido por ustedes, quien nos va a hablar de 300 euros, un ingreso semanal constante con una estrategia de Forex que realmente funciona. Vamos allá.
Bueno, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a este webinar. Quiero agradecer a Leonor y al Instituto Español de la Bolsa por permitir tener este tipo de espacios donde todos podemos aprender y seguir creciendo. Así que es un honor para mí poderlos acompañar en este día de hoy. Em, bueno, como ya lo escucharon bien, este webinar se titula 300 euros, un ingreso semanal constante con una estrategia de Forex que realmente funcionan. Para los que no me conocen, pues, mi nombre es Luis Carlos Marín, analista de mercados y trader, y estoy muy emocionado de poder compartir con ustedes una estrategia muy sencilla de trading en Forex que cualquier persona, incluso sin experiencia previa, puede entender y aplicar. La idea es que al finalizar pues, este webinar, este espacio, se sientan con la confianza suficiente para poder ustedes dar sus primeros pasos en el mundo del trading de divisas de una forma pues muy simple y segura. Quiero aclarar desde pues, el principio que, pues de hecho no hace falta ser un experto en economía ni matemáticas para poder empezar en Forex. Vamos a hablar en pues, un lenguaje muy sencillo, como si estuviéramos conversando entre amigos. Mi objetivo es que ustedes puedan comprender los conceptos básicos y una estrategia clara que realmente les funcione para así poder aspirar a lograr este ingreso semanal constante de 300 euros del que hablamos. No se preocupen, que pues no los voy a abrumar tampoco con jerga técnica ni teorías complejas. Esto va a ser una charla más fluida, amena y paso a paso. Entonces, antes de entrar en materia, tengan en cuenta que el trading pues no es un esquema para hacerse rico de la noche a la mañana, ¿no? Aquí vamos a hablar desde más que todo de la consistencia. Ganar 300 euros semanales de forma constante, pues de hecho requiere disciplina y práctica, no magia. ¿Listo? ¿Es posible lograrlo? Claro que sí, con dedicación, pero también conlleva riesgos. Y de hecho, la realidad es que muchos, cuando están empezando, muchos principiantes pierden dinero en sus inicios. Yo sé que todos hemos escuchado que alrededor del 80% de las cuentas minoristas pierden dinero operando con CFDs. Esos son datos de algunos brokers. Pero ¿por qué pasa esto? Pues generalmente pasa por falta de conocimiento, falta de un plan adecuado y por no controlar el riesgo. Pero yo no quiero que se asusten porque justo de eso se trata este webinar, de poderles ustedes enseñar de una forma sencilla y eficaz cómo operar con una estrategia clara y reglas de riesgo para poder evitar caer en esos errores comunes. Entonces, siéntense cómodos, tomen notas si lo desean y prepárense para poder aprender ahora sí cómo obtener esos 300 euros semanales de forma constante en el mercado de Forex usando una estrategia simple y claramente comprobada. Entonces, empecemos desde lo básico para podernos asegurar que todos estemos en la misma página. ¿Listo? Primero, y me parece importante, bueno, ¿qué es Forex? ¿Cierto? Es muy importante saberlo porque, vale, perfecto. Yo sé que me acabas de decir, Luis, que me vas a enseñar una estrategia del mercado de Forex, pero ¿qué es esto? ¿Qué es Forex y cómo se gana dinero con las divisas? Pues empecemos por esto de qué es el mercado de Forex y porque Forex es la abreviatura de Foreign Exchange, que básicamente significa mercado de divisas. Es el mercado donde se compran y venden monedas de distintos países. Por ejemplo, euros, dólares, yenes, libras, etcétera. Las divisas, pues obviamente siempre se negocian en pares. Seguro han visto algo como el euro, dólar o EUR-USD, o han visto algo como GBP-JPY, o algo como esto, ¿sí? Un par de divisas representa el valor de una moneda contra otra. Entonces, si hablamos, por ejemplo, del par del euro-dólar, que es el euro contra el dólar estadounidense, un precio, por ejemplo, de 1.10 significa que por cada euro ustedes van a obtener 1.10 dólares. Si ese número llega a subir a 1.12, pues quiere decir que el euro, de hecho, se ha fortalecido respecto al dólar. Entonces, así, tú ahora vas a obtener 1.12 dólares por un euro. En el trading de Forex ganamos dinero aprovechando estos cambios en las tasas de cambio, ¿sí? Básicamente comprar una moneda a un precio y venderla a otro precio más alto o viceversa, vender alto y recomprar más bajo si es que pensamos que va a continuar bajando. ¿Listo? Algunas características importantes de este mercado, especialmente útiles para las personas que están empezando, pueden ser, primero, la liquidez y el horario. Forex es el mercado financiero más grande y líquido del mundo. Es un mercado que prácticamente está abierto 24 horas al día, 5 días a la semana. Eso significa que siempre ustedes van a encontrar oportunidad de operar en algún momento del día y generalmente pueden entrar y salir de sus operaciones con facilidad porque siempre
siempre hay compradores y vendedores. Otra característica puede ser la accesibilidad. Y discúlpenme un segundito. Perfecto. La accesibilidad, porque se puede empezar con relativamente poco capital. Hoy en día, con algunos brokers pueden abrir cuentas con unos pocos cientos de euros, ¿sí? Incluso menos. Además, existe algo llamado apalancamiento que les permite a ustedes mover una cantidad mayor de dinero en el mercado con un capital pequeño. Aunque tengan mucho cuidado porque el apalancamiento, de hecho, es un arma de doble filo, diríamos acá, porque amplifica las ganancias, pero también amplifica las pérdidas. Entonces, de esto vamos a hablar un poquito más adelante. También tenemos otra característica que pueden ser movimientos pequeños con ganancias constantes. ¿Listo? ¿Qué significa esto? Pues las monedas se mueven en unidades muy pequeñas llamadas pips. ¿Ok? Por ejemplo, un pip puede ser el cuarto dígito después del punto de una moneda, o sea, 0.0001. ¿Listo? Entonces, en la cotización, por ejemplo, el eurodólar, si nosotros vemos un precio de 1.1254, este último dígito sería ese pip del cual estamos hablando, ¿sí? No necesitan entender la definición exacta ahora mismo, basta con saber, digamos que esas pequeñas variaciones suman. Con un volumen adecuado de operación, unos pocos pips de movimiento pueden de hecho significar varios euros de ganancia. Y lo importante es aprender a capturar consistentemente estos movimientos. ¿Listo? Entonces, ahora bien, tal vez se estén preguntando, ¿realmente se puede ganar 300 euros a la semana haciendo trading de divisas, siendo de pronto, no me gusta esta palabra, como novato no me gustaría decirlo, sino como alguien que está empezando? Y la respuesta, de hecho, es sí, es posible, pero hay claramente ciertos matices, ¿vale? Entonces, 300 euros a la semana equivalen más o menos a unos 1.200 euros al mes. Entonces, en porcentaje, dependiendo de cuánto capital ustedes utilicen, por ejemplo, si su cuenta es de 3.000 euros, pues 300 euros es un 10% en la semana, lo cual es bastante, digamos, como ambicioso, pero alcanzable con experiencia y una buena estrategia. Si tú cuentas, por ejemplo, de 10.000 euros, pues 300 euros prácticamente un 3% semanal, que eso ya es algo más razonable. Entonces, no se desanimen si su capital inicial es pequeño. Lo importante al empezar es el porcentaje de crecimiento y aprender el proceso. ¿Listo? Entonces, no tanto la cantidad en euros. Con el tiempo, si ustedes son consistentes haciendo, digamos, un 5 o 10% al mes, al aumentar su capital, pues esas ganancias en euros van a ser mayores. ¿Estamos de acuerdo? Claro que sí. Entonces, vamos a hacer un resumen hasta aquí. Entonces, Forex es el mercado donde podemos ganar dinero con los cambios en el valor de las monedas. No necesitamos millones para empezar, pero sí necesitamos claramente educación y un plan. Y aquí viene la parte central del webinar, la estrategia simple que les prometí, ¿cierto? Para poder así intentar lograr un ingreso estable semana tras semana, ¿vale? Entonces, entramos en materia de estrategia. Entonces, vamos a mirar por acá. Discúlpenme 2 segunditos, voy a mirar acá. Realmente tener todo listo. Perfecto. Vale, entonces, pues yo he decidido llamar esta estrategia de una manera informal como acción de precio más indicador sencillo. Así, así tal cual. Así se llama esta estrategia de la cual vamos a hablar el día de hoy. Porque combina prácticamente dos elementos esenciales. Acción del precio, o price action en inglés, y un indicador técnico muy fácil de usar como apoyo. Ojo a esto, como apoyo. Vamos a usar sobre todo gráficas de velas japonesas para poder leer el precio, identificar tendencias, soportes y resistencias. Y un indicador técnico básico para poder confirmar nuestras entradas. Entonces, no se asusten con esos términos porque se los voy a explicar de inmediato de una manera muy sencilla. Entonces, por ejemplo, primero, ¿qué es acción de precio? Pues es simplemente una manera, digamos, elegante de decir analizar el movimiento del precio en el gráfico para así poder tomar decisiones. En vez de depender de muchas fórmulas o indicadores complicados, nos enfocamos en lo que hace el precio, cómo sube, cómo baja, dónde se detiene, dónde acelera. La acción del precio se apoya en observar patrones en las velas japonesas, que son esas barritas
En este caso, azules y negras que ustedes tienen en pantalla, ¿sí? Que quizás ustedes han visto de otros colores, bueno, han visto verdes y rojas, azules y blancas, pero bueno, eso sí ya es un tema psicológico, el color que ustedes le quieren poner, porque pues ellas muestran cómo o bueno, cómo se movió el precio en un periodo de tiempo determinado. Y en niveles clave, como pueden ser los soportes y las resistencias, también nos dan información. Entonces, en resumen, prácticamente es un enfoque de análisis técnico pues muy popular que se basa en las fluctuaciones del mismo precio, ¿sí? Muchos traders, de hecho, hoy en día lo aman porque simplifica la operativa. Estás viendo directamente la oferta y la demanda en acción y se ve reflejada en el gráfico sin ningún retraso, ¿listo? Entonces, ¿qué son los soportes? Pues es un nivel de precio donde el activo que estamos operando, donde el par de divisas, donde la moneda tiende a dejar de bajar, ¿sí? Y ahí en ese punto rebota al alza. Entonces imagínenselo como un piso o un suelo bajo del precio. Por ejemplo, si el euro dólar ha caído varias veces a 1.10500 y ahí se detiene la caída, diciendo coloquialmente que 1.0500 es como esa zona de soporte fuerte, pues ahí es donde encontramos este nivel que estamos buscando. Por ejemplo, acá tengo uno en pantalla, esto de acá. Esto de acá es un soporte. Se dan cuenta, el mercado viene cayendo justamente en el euro dólar, que en este punto sería un precio del 1.1522 o 1.15220, ¿cierto? El mercado cae, vamos a ponerlo por acá, esto de acá, el mercado cae, viene, rebota ahí, vuelve acá, rebota, vuelve acá y sigue rebotando. Es un nivel de soporte muy fuerte que el mercado todavía no ha podido pasar. ¿Listo? Entonces, eso es un soporte. Ahora, la resistencia es lo contrario. Es un nivel donde el precio suele dejar de subir y retroceder. Sería como el techo, ¿sí? Entonces, si el eurodólar sube repetidamente hasta 1.100, pero nunca logra pasar de ahí, pues 1.100 es una resistencia importante. Veámoslo acá en pantalla. Por ejemplo, podríamos decir esto de acá. Esto acá es una resistencia fuerte. El mercado viene subiendo, ponemos otra vez las flechitas, viene subiendo, llega hasta este punto, ahí rebota, llega otra vez a este punto, rebota y llega por tercera vez a este punto y vuelve a rebotar hacia abajo. ¿Sí ven? Es una zona de resistencia importante que para este caso sería el 1.1667. ¿Listo? Son zonas donde el mercado tiende a rebotar o se le dificulta pasar. No todo soporte y resistencia, por ejemplo, yo no puedo decir como eso es un soporte, eso es una resistencia, eso es un soporte, eso es una resistencia, porque Luis, el mercado llegó hasta acá y se volvió acá. O sea, sí, pero eso es un movimiento tradicional. Yo llamo o me gusta llamar más a mis soportes y resistencias cuando veo que el precio ha estado en ese punto más o menos unas 2 o 3 veces. Por ejemplo, esto de acá. Vean, el mercado vino acá, rebotó, vino, rebotó, vino, rebotó, vino, rebotó, vino y rebotó. Ha estado varias veces ahí, por ende decimos, oye, eso es una zona muy importante de resistencia. Pero Luis, después la pasó, después la rompió. Sí, el mercado puede hacer eso. Incluso también podemos ver cómo una resistencia después puede ser un soporte. ¿Ven? Por ejemplo, acá, esto que fue resistencia en estos puntos de acá, el mercado viene, rebota, viene otra vez y rebota. Incluso si la extiendo aún más, acá otra vez le va a pasar. Entonces, sí puede pasar que el mercado, un soporte puede volverse a resistencia, una resistencia puede volverse a soporte. ¿Listo? Ahora, ¿qué es la tendencia? Pues es la dirección predominante del mercado en un periodo de tiempo. ¿Vale? Entonces, si ustedes ven que un precio en general va subiendo y haciendo picos cada vez más altos y valles más altos, están en una tendencia alcista. ¿Listo? Pero si ven lo contrario, picos y valles cada vez más bajos, estamos hablando de una tendencia bajista. A veces el mercado no tiene una tendencia clara y se mueve, digamos, como de lado, en un rango. Y a eso le llamamos un mercado lateral o conciliación, perdón, se me olvidó hablar. Consolidación. Perfecto. Entonces, por ejemplo, esto acá, si ustedes se dan cuenta, el mercado se ve hacia arriba y empieza a formarme picos cada vez más altos y valles también cada vez más altos. Ahí estamos hablando de una tendencia alcista. Pero después podemos tener cambios en la tendencia formándonos una tendencia a la baja. Pero asimismo también podemos encontrar algunas veces donde el mercado parece no tener una dirección
Por acá miramos. Como este pequeño movimiento de acá, si ustedes se dan cuenta, no hay picos más altos, ni valles más altos, ni picos, ni valles más bajos. Eso es una consolidación, el mercado totalmente lateral. ¿Listo? Ahora, sobre el indicador sencillo, el indicador técnico sencillo que les voy a enseñar y que les voy a mostrar en la estrategia, pues de hecho quiero decirles que hay muchísimos indicadores, pero muchísimos, o sea, cada día salen nuevos indicadores, pero yo no quiero complicarlos y no quiero que nos compliquemos, o sea, pues obviamente no queremos eso. Entonces usaremos uno que es fácil de entender, que de hecho es una media móvil. Una media móvil o moving average, por su nombre en inglés, es simplemente una línea en el gráfico que te muestra el precio promedio en X periodos. ¿Ok? Por ejemplo, una media móvil de 50 días en un gráfico lo que hace pues, es decirte cuál ha sido el precio promedio en los últimos 50 días y se traza prácticamente una línea suave siguiendo esa media. ¿Sí? ¿Y esto para qué sirve? Pues principalmente para poder identificar la tendencia de forma rápida y posibles puntos de apoyo o de resistencia dinámicos. ¿Ok? Entonces, si el precio está por encima de la media móvil y la línea de la media apunta hacia arriba, pues suele indicar que estamos en una tendencia alcista. Si está por debajo y la media apunta hacia abajo, pues seguramente estaremos en una tendencia bajista. Es como una guía visual. Entonces, en esta estrategia vamos a usar la media móvil simple de 50 periodos en gráficos de 1 hora o de 4 horas. ¿Listo? Luego podemos afinar esto, no se preocupen. Eso lo vamos a usar como filtro de tendencia. ¿Por qué 50? Bueno, pues porque es un valor, digamos que intermedio, muy utilizado, muy usado, que suele captar la tendencia a corto-mediano plazo. Pero tampoco se preocupen porque pueden usarla también, por ejemplo, la media móvil de 30, de 50 o de 100. Pero de hecho la idea básica es la misma. Si el precio está consistente por encima de esa media, consideraremos únicamente compras, operaciones en largo. Pero si estamos por debajo de la media, vamos a considerar únicamente ventas, operaciones en corto. Así de sencillo podemos filtrar el mercado para siempre ir con la corriente y no en contra de ella. Es más fácil nadar a favor de la corriente que en contra, ¿cierto? Bueno, pues lo mismo es en el trading. Es más fácil ganar si operamos a favor de la tendencia predominante. Entonces, bueno, resumen de esta sección, vamos a leer el precio directamente con la acción de precio, vamos a identificar tendencias, soportes y resistencias importantes y vamos a añadir una media móvil de 50 periodos como nuestra brújula para saber si estamos buscando compras o ventas. Menos es más. Solo este indicador. Nada más. No queremos saturar la pantalla con 1000 líneas. Muchos traders cuando están empezando cometen el error de llenar su gráfico de indicadores y terminan hasta confundidos. Nosotros vamos a mantener todo limpio, o sea, lo más limpio posible, ¿vale? Entonces ahora sí, entremos de lleno de cómo ejecutar la estrategia paso a paso. Pero antes de eso, quiero darle paso a Leonor, que tiene una información muy importante para todos ustedes, que sé que les va a servir y sé que les va a gustar. Entonces, los dejo un momentico con Leonor para que ella sea la persona indicada de darles esta información antes de pasar a nuestro paso a paso. Muchísimas gracias, Luis, y como lo prometido es deuda, es mi hora de revelar una de las promociones que tenemos para ustedes gracias a esta Black Friday, que como saben nos unimos año a año y decidimos hacerlo con una herramienta que sé que algunos de los que están aquí ya la tienen, ya la siguen, pero nos encantaría que los que quedan sin hacerlo se unan porque es una herramienta que da excelentes resultados y esa herramienta se llama IBEX Feliz. ¿Qué es IBEX Feliz? Feliz es un servicio que les va a proporcionar señales de trading completas. Estamos hablando de stop loss y take profits en acciones del IBEX. Es un servicio bastante interesante e ideal para aquellas personas que no quieren pasar todo el día en el ordenador operando. Para aquellas personas porque por cuestiones de trabajo, por cuestiones también
del psicotrading, que no está bien pasar todo el día operando y sabemos que muchos de ustedes no es su objetivo, que tal vez se quieren dedicar ustedes a estudiar, a su familia, no quieren estar todo el día en el ordenador para ganar. Este es un servicio ideal para ustedes, no tienen que estar en el monitor todo el día, simplemente ustedes van a ser notificados de la publicación de la entrada. Esta la pueden realizar con mucha facilidad. Aquellas personas que aún no lo saben hacer, que tienen dudas o que tengan cualquier pregunta, por supuesto, siempre se pueden comunicar con nosotros. Y si no lo pueden hacer en el momento, también se pueden esperar sin ningún problema y realizarla, porque estamos hablando de un servicio con órdenes limitadas. Es un método comprobado, es un método rentable, es un método que hace referencia a datos que hemos manejado desde hace muchísimos años con el Instituto Suizo de la Bolsa y que es un método de última generación. Recuerden que cada herramienta que presentamos aquí ya está comprobada, son años que las tenemos probando, haciendo un test por parte de nuestros analistas, nuestros estrategas, para luego ir al público. Esta herramienta nos ha dado operaciones exitosas, se ha comprobado como un instrumento querido, se ha comprobado como un instrumento fácil de seguir. Las señales no son diarias, pero definitivamente son exitosas y rentables. ¿Y quién está a cargo de esta herramienta? Está el doctor Saverio Aiolfi. El doctor Saverio es una persona que se ha dedicado en cuerpo y alma a las finanzas. Él estudió en la Universidad de Economía, después se fue formando y ahora es un trader con más de 20 años en los mercados financieros de forma independiente, que se ha dedicado a operar de forma personal y además brindarnos herramientas increíbles como IBEX Feliz. Este es un método de su invención propia, este es un método que tiene activo él mismo para operar con su dinero, es un método que a él le ha funcionado y que da seguridad de que a cualquier persona que se une le va a funcionar. Es un método que tiene unas reglas específicas, inapelables, lo que quiere decir que cualquier persona puede replicarlo y tener los mismos resultados. Es una herramienta que es ideal para aquellas personas que desean complementar sus ingresos y que puede ser útil para personas que no se han iniciado en el trading, pero para también personas que ya tienen experiencia en esto. Quiero aprovechar, esto no está en nuestra web, pero quería revisarlo con ustedes. A ver, un segundo. Abrirlo en esta pantalla. Porque creo que una de las cosas que hace la diferencia con el Instituto Español de la Bolsa es nuestra honestidad y es nuestra transparencia. Cuando hablamos con ustedes por teléfono, siempre hablamos con muchísima honestidad, le decimos qué creemos que puede funcionar, qué creemos que no puede funcionar. Muchas veces le hemos dicho que no, que hay alguna herramienta que no funciona para un trader. Ahí está. Está el reporte que encontré en el mail. Se cerró. Ok, lo voy a abrir sin problema. No estaba preparado. Ok, lo paso a la otra pantalla. Y bueno, al final nosotros mostramos sin ningún problema lo que serían las ganancias, las pérdidas de nuestros instrumentos, porque queremos que ustedes tengan toda la información posible y que tomen decisiones buenas, tomen decisiones informadas y tomen decisiones ideales para sus objetivos. Esto es lo que tenemos nosotros para revisar cada uno de las herramientas. Este en específico, el reporte de IBEX Feliz. Este gráfico nos ayuda a entender cómo se ha comportado el servicio según sus ganancias y cómo ha ido en su vida, si lo vemos de forma gráfica,
cómo se ha comportado año a año. Y aquí vamos a hacerlo un poquito más grande. Podemos tener el comportamiento ya viendo fecha, ya viendo ganancias, ya viendo un progresivo del servicio desde el año 2020 y hasta el año 2025. Creo que este no es el más actual porque cierra. Pero vamos a ir con este por ahora. Cerró el día 23 del mes 10 del año en curso. Y aquí podemos ver cómo se comporta el servicio iniciando con una cuenta de 10.000 euros. Cómo cada año va subiendo la ganancia. Veamos el primer año que llegaría hasta, vamos a ver, esto sería el mes 10, por aquí. La última señal del año 2020 fue el 30 de diciembre y de 10.000 euros pasamos a 13.440. Vamos a ver entonces cómo cerró el año 2024. Estamos por aquí. De 10.000 cerramos en 24.160. Y así se ha comportado el servicio. En rojo vemos pérdidas, en negro vemos ganancias. Como les digo, de forma muy honesta y transparente, hemos tenido pérdidas, por ejemplo, las que vemos aquí. Y la pueden ver. Pero hemos tenido importantes ganancias como esta 280, 210, 280 por aquí, 190. Nosotros no hablamos de soluciones mágicas, nosotros no hablamos de riquezas de la noche a la mañana, hablamos de objetivos paso a paso, hablamos de herramientas ideales para ir construyendo ese futuro financiero que queremos. Sabemos que esto no ocurre de la noche a la mañana, pero sabemos que con herramientas y con los profesionales adecuados vamos a llegar a nuestros objetivos. Siempre de forma sincera, honesta y profesional con ustedes. Así que mi invitación para el día de hoy es que no se pierdan el servicio IBEX Feliz, que a partir de ahora mismo, ya cuando cerremos este webinar, se une a las promociones de Black Friday. Lo único que tienen que hacer es solicitarnos la información al número que ven en pantalla, más 34-692-926331 o info@institutoespanoldeLabolsa.com. Más 34-692-926331, info@institutoespanoldeLabolsa.com. Por allí nos llaman, nos escriben, nos comentan que estuvieron en este webinar, pueden hablar el webinar de los 300 euros y de inmediato le enviar toda la información de la promoción de Black Friday. Tengan en cuenta que este es un servicio que con el tiempo van a ir construyendo ese capital que desean obtener. Es un servicio que también cuenta con un acompañamiento personalizado de parte de nuestros estrategas, que asegura que ustedes nunca van a estar operando solos. Y es un servicio que, gracias al tiempo que tiene y a los profesionales que hay detrás, aseguran unos resultados que seguro van a estar muy satisfechos. Tenemos muchísimos testimonios de personas que ya tienen el servicio, que repiten el servicio cada año. Es un servicio que está desde antes de con nosotros en el instituto. Estuvo en el Instituto Suizo de la Bolsa para el mercado suizo e italiano. Todavía está. Así que es un servicio que con los ojos cerrados les puedo decir que merece que ustedes llamen, pregunten y conozcan más de esta promoción especial de Black Friday. Recuerden que es una promoción limitada, tenemos cupos limitados, ya que al contar con un acompañamiento que ustedes pueden solicitar cuando necesiten, no nos damos abasto ilimitado. Así que sean los primeros en preguntar, sean los primeros en escribir, sean los primeros en llamar, reciban toda la información, hagan todas las preguntas que necesiten y únanse al mejor servicio de IBEX. Bueno, gracias a Leonor por la información. Espero que de verdad puedan aprovechar este tipo de información porque sé que les va a servir y les va a ayudar muchísimo.
Entonces, bueno, ahora sí, continuemos. A continuación, pues les voy a detallar los pasos concretos para poder aplicar esta estrategia. Iremos de forma ordenada, desde preparar el gráfico hasta la ejecución de una operación y su cierre. Recuerden que la idea es ganar alrededor de unos 300 euros en una semana de manera constante. Esto puede significar, por ejemplo, ganar unos, no sé, 60 euros por día durante unos 5 días o quizás unas cuantas operaciones exitosas a la semana que sumen pues esos 300. No importa cómo se distribuya exactamente, lo importante es el proceso consistente. ¿Listo? Entonces, primero vamos a hablar de una parte técnica, voy a hacer todo, digamos, teórico y después ya pasamos al gráfico a la ejecución. ¿Listo? Entonces, paso número uno, escoger el par de divisas y la temporalidad adecuada. Entonces, para simplificar, vamos a centrarnos en un par principal, de los más conocidos. Un buen ejemplo es el euro dólar. ¿Listo? Porque suele tener, de hecho, pues mucho volumen, movimientos predecibles y costos o spreads muy bajos. Otro candidato puede llegar a ser el GBP-USD, que es la libra con el dólar, o el USD-JPY, que sería el dólar contra el yen japonés. Pero para este ejemplo, vamos a suponer únicamente el euro dólar, ¿vale? Entonces, en cuanto a la temporalidad, la estrategia que les voy a enseñar es de tipo intradía, day trading o prácticamente swing corto. Así que vamos a utilizar gráficos de una hora para poder buscar entradas. También podemos revisar un poco el gráfico de diario o de 4 horas al principio del día para ver la tendencia general y los niveles importantes, pero nuestras entradas concretas las vamos a hacer en H1 o en 15 minutos, ¿listo? Entonces esto nos va a permitir quizá tener una o dos operaciones al día sin necesidad de estar pegados todo el día a la pantalla, ¿vale? Entonces, paso número uno, check. Identificar par de divisas y temporalidad. Es más, los voy a ir dejando por acá. Pasos. Uno, identificar el par de divisas y temporalidad, ¿vale? Entonces, lo voy a poner un poquito más chiquito. Perfecto. Paso número 2. Identificar la tendencia principal. ¿Listo? Y como eso vamos a tener un filtro de la media móvil. Entonces vamos a colocar en nuestro gráfico de una hora la media móvil simple de 50 periodos. ¿Listo? Entonces, como les dije, esa será prácticamente nuestra brújula. ¿Y cómo lo hacer? Acá en indicadores, vamos a buscar SMA, media móvil simple, la ponemos. Aquí ya la tenemos. Simplemente le dar doble clic. La longitud la voy a colocar de 50, que es la longitud que estamos buscando. Y voy a ponerle otro color, no sé, de pronto un rojo para poderlo observar mejor. ¿Listo? Ya tenemos nuestra media móvil simple. Entonces, recordemos lo siguiente, y es que si el precio está por encima de nuestra media móvil y la media móvil tiene una pendiente ascendente, vamos a considerar que hay una tendencia alcista en marcha en H1. Vamos a buscar solo oportunidades de compra para ir a favor de esa corriente. Por ejemplo, en este escenario, por ejemplo, en este tipo de escenarios, cuando estamos por encima de la media móvil. Pero si el precio está por debajo de esta media móvil y la línea desciende, tenemos una tendencia bajista y vamos a buscar solo oportunidades de venta o shorts. Entonces, acá ventas, acá serán ventas. ¿Listo? Ahora, si el precio se encuentra zigzagueando sobre la media móvil y esta está como plana, significa que no hay una tendencia clara, que estamos en un mercado lateral. Y en ese caso es válido, muy válido, decidir no operar hasta que podamos ver una dirección definida. Ahora, paciencia, mucha calma, porque es parte clave de la estrategia. No vamos a forzar operaciones cuando el mercado está indeciso. No necesitamos hacer eso. Por ejemplo, ese tipo de escenarios donde el mercado está como en toda la mitad, como que no se dirige hacia un lado, como que incluso la media móvil se parece como estar plana, es un mercado totalmente indeciso. Capaz en este momento no sería bueno operar. Yo buscaré y tendré paciencia a ese tipo de movimientos donde ya la tendencia está un poco más definida. ¿Listo? Paso número 3. Marcar soportes y resistencias. Entonces, ahora, mirando el gráfico, ustedes pueden alternar entre H1 y H4 para un mayor contexto, si ustedes quieren, ¿listo?
Vamos a trazar líneas horizontales en los niveles de soporte y resistencia relevantes y cercanos al precio actual. ¿Ok? ¿Cómo los puedo identificar? Bueno, pues busquemos busquemos como puntos donde el precio previamente haya rebotado varias veces o se haya estancado. Entonces, un soporte, ustedes lo van a ver como pisos, donde el mismo, o bueno, donde los mínimos de varias velas tocaron y luego el precio subió. Y una resistencia se ve como un techo donde los máximos de varias velas chocaron y luego el precio bajó. No hace falta marcar 10 niveles, con uno o dos soportes por debajo y una o dos resistencias por encima del precio actual es suficiente, porque ya que queremos enfocarnos en la zona cercana donde podemos operar el día de hoy. Entonces, por ejemplo, si el euro dólar está ahora en 1.0950, quizás ustedes van a identificar un soporte en 1.09, una resistencia en 1.10, por decir algo, ¿sí? Esos niveles van a ser importantes porque la estrategia consiste en aprovechar los rebotes en este punto. Entonces, ¿a usted les parece, por ejemplo, que esta resistencia de acá está cercana al precio? ¿Ven dónde está el precio? Se encuentra acá. ¿Les parece que esos son puntos cercanos que yo puedo llegar a aprovechar el día de hoy? No, obviamente no. ¿Yo qué podría marcar? Lo siguiente. Yo me voy a acercar lo más posible al precio, que sería esto de acá, y voy a marcar los puntos cercanos a él. ¿Listo? Y ojo con esto. Quiero que ustedes entiendan mucho esto. Uno, puedo marcar esto y puedo marcar esto. Para mí son las dos resistencias cercanas. Incluso si yo extiendo esto, recuerden lo que yo les había dicho, que un soporte, como es este el caso, viene, viene y rebota, posteriormente se puede convertir en una resistencia. Cuando el mercado rompe, regresa, regresa, regresa y va. Mismo escenario, ¿acaso es un soporte? ¿Pero no podría llegar a ser una resistencia en un futuro? Claro que sí. Por ende, para mí, esas son mis dos resistencias seguidas y más cercanas al precio. Soporte. En este caso el mercado viene y empieza a dar un movimiento hacia la alza. Para mí eso es un soporte. Vean, desde cuenta, incluso si yo acerco más, viene, rebota, o sea, como dos o tres veces. Y si yo llegara y lo extendiera, es más, hay veces que pasa que si uno lo extiende mucho más, se da cuenta que ahí en ese punto, en algún momento de la historia del mercado, vean, rebote, rebote. ¿Sí ven? Son puntos. El mercado no va porque sí. O sea, yo lo extiendo aún más. Vean acá, acá, acá. El mercado es perfecto y sabe esos puntos, los conoce, no es por casualidad. Entonces, para mí es un soporte. Y para este caso, yo no marcaré otro soporte porque no encuentro dentro del movimiento uno cercano. ¿Qué podría hacer? Si, por ejemplo, el mercado por acá tuviera otro tipo de movimientos, si estuviera así, yo podría marcar, por ejemplo, otro nivel de soporte como estos puntos de acá. ¿Sí? Pero como este no es el caso, porque vean dónde se encuentra el precio, y ya el siguiente soporte sería como más o menos este de acá, teniendo en cuenta esto que les acabo de decir, pues no es tan cercano. Por ende, como yo les decía, no es obligatorio marcar dos o tres, ¿no? Con uno o dos está más que suficiente. ¿Listo? Entonces, para mí, en este momento, esos son mis movimientos. Ahora, paso número 4. Esperar el acercamiento del precio a un nivel. ¿Vale? Entonces, esperar el acercamiento del precio a un nivel clave en línea con la tendencia. ¿Ok? Entonces aquí es donde vamos a entrar a practicar nuestra paciencia. Porque no vamos a entrar en el mercado porque sí. Vamos a esperar una situación óptima. Supongamos que, siguiendo con nuestro ejemplo, la, mm, la media móvil simple nos indica una tendencia bajista, como ese es el caso, ¿no? El precio se encuentra por debajo de la media móvil simple. ¿Ok? Entonces, en este caso, solo vamos a buscar ventas, ¿cierto? Lo que implica que nos interesan únicamente las resistencias. ¿Por qué? Porque queremos entrar cuando el precio empiece, obviamente, a caer. Cuando el precio llegue y suba a un nivel donde probablemente vuelva a caer para unirnos a este rally. Entonces, este nivel incluso de soporte no es tan importante. Lo tengo marcado allí, igual, porque es interesante tenerlo. Pero me interesan más que todo estos dos puntos de acá,
que es donde yo espero que el mercado, una vez empiece a subir, pueda encontrar posiblemente un rebote hacia abajo que vaya en dirección a la tendencia y yo poderlo aprovechar, ¿cierto? Entonces, ya que hemos identificado acá en este punto una resistencia en esas dos zonas, como que es una zona donde el precio ha rebotado antes, pues ahora vamos a esperar a que en algún momento del día el precio suba, ¿cierto? Hacia este nivel de resistencia o cerca de ella, porque o sea, por más que sea una línea, no tiene que ser el precio exacto, puede estar cerca, puede estar en ese punto exacto, puede pasarle incluso un poquitico más, ¿sí? Y vamos a estar muy pendientes. ¿Por qué esperar a que suba si la tendencia, pues de hecho es bajista? Pues porque ningún precio baja en línea recta, ¿cierto? Las tendencias, digamos por ejemplo alcistas, tienen subidas y bajadas temporales que son conocidas como pullbacks. Los mercados, digamos en bajista también tenemos caídas y movimientos hacia arriba, que son esos pullbacks, esos retrocesos. Y nosotros queremos vender en una de estas em, bajadas, digamos, o em, temporales, cerca, claramente, pues a nuestras zonas de resistencia para poder agarrar el próximo impulso como tal. ¿Listo? Entonces en trading eso se dice como comprar barato para vender caro. Y aquí lo que estamos haciendo es más o menos algo así. ¿Listo? Entonces dentro de una tendencia, digamos por ejemplo alcista, barato es cuando el precio hace esos retrocesos hacia soportes. Y una tendencia bajista es cuando el precio hace esos retrocesos hacia las resistencias. ¿Listo? Por ahora es eso del cuarto punto. Vamos al quinto, que sería la confirmación de la señal. ¿Vale? Que es prácticamente observar la acción de precio, patrón de velas y el indicador. ¿Listo? Entonces, cuando el precio llega a nuestra zona de interés, ese soporte en la tendencia alcista o esta resistencia en nuestra tendencia bajista, pues no vamos a entrar inmediatamente al azar. Ojo con esto. Vamos a observar cómo reacciona el precio en ese nivel. Y aquí entra la acción de precio full, ¿sí? Mirar las velas. ¿Qué buscamos? Buscamos señales de que el precio efectivamente está rebotando este nivel y rebotando. Por ejemplo, si cae un soporte y vemos que de pronto las velas de una hora empiezan a tener sombras, o sea, mechas largas inferiores y cuerpos muy pequeñitos, esto nos sugiere que el precio está encontrando demanda allí. Rechaza seguir bajando, deja como esa colita abajo, como este el escenario que tenemos acá, estas mechitas, todo eso que está diciendo es como, hey, no quiero bajar, yo rechazo ese movimiento a la baja, no quiero seguir bajando. Entonces, eso nos sugiere que el precio está pues encontrando pues precisamente este tipo de movimiento. Un patrón típico puede ser por ejemplo un pin bar alcista, que es una vela con mecha inferior larga indicando un rechazo de nivel, o un engulfing alcista, que es una vela grande verde o azul, en este caso, que envuelve por completo la anterior señalando otro impulso. Por ejemplo esto, dense cuenta que aquí empieza a rechazar y el mercado empieza a marcar esta vela fuerte al alza. O tal vez vemos que simplemente el precio se frenó durante varias horas en esa zona y luego, ¡pum!, nos da un movimiento fuerte, convincente saliendo pues de ese soporte, de esa resistencia. Entonces, adicionalmente, aunque esta estrategia puede usarse sin más indicadores que la media móvil, podemos, si ustedes quieren, usar un segundo indicador como confirmación, ¿sí? Si quieren, de hecho, estar más seguros, pero únicamente como confirmación, ¿listo? Que podría ser el RSI, que es un oscilador que básicamente nos indica si un instrumento está sobrecomprado o sobrevendido, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos usarlo aquí? Pues en nuestro ejemplo, digamos como si es un ejemplo alcista, em, si el precio cayó al soporte, ¿cierto? Es posible que el RSI esté en una zona baja, por ejemplo, cerca de los 30. Lo que nos sugiere, ¿cierto? Que hay una sobreventa temporal. Una pista que puede venir, de hecho, muy bien porque nos da un indicador que puede haber un rebote de alza. Si efectivamente al llegar al soporte vemos que el RSI en, digamos, 35 y luego empieza a girar hacia arriba, pues es una señal extra a favor de entrar en compras. En el caso de una tendencia bajista, lo que queremos ver es lo opuesto, ¿cierto? La subida hacia la resistencia, que es el caso, queremos ver de pronto un RSI que está hacia las 70, que es una sobrecompra.
y que luego empieza a decaer, indicando que el impulso alcista pues se agota. Entonces, resumiendo este paso, confirmamos con los dos ojos, ¿cierto? Que es únicamente seguir las velas, el ojo puesto en la vela en el patrón de precio y el otro en nuestro indicador, que es RSI, que es opcional. Si ambos nos dan, digamos, como una buena espina, un rebote visible en el precio y el RSI apoyando la idea, pues tenemos ya luz verde para actuar. ¿Listo? Entonces vamos a agregar acá el RSI. Y como se dan cuenta, aquí por ejemplo, estamos en una sobreventa, mercado apoyando hacia arriba. Lo que esperamos es que el mercado cuando se acerque a nuestras zonas de resistencia esté llegando a los 70, que sería nuestra zona de sobrecompra. ¿Listo? Entonces, paso número 6. Entrada en la operación. ¿Listo? Entonces, una vez convencidos de la señal, vamos a realizar la entrada. En tendencia alcista, entraremos en compras, posiciones en largo, justo después de ver la confirmación del rebote en el soporte. Puede ser, por ejemplo, el inicio de la vela siguiente a la vela de la señal. Si hubo un pin bar alcista mientras que estabas ahí revisando, pues entras cuando la siguiente vela empieza a superar el máximo de ese pin bar, confirmando que ya va prácticamente hacia arriba. En una tendencia bajista, pues entramos en venta, en posiciones en corto, toda la confirmación de un giro a la baja en la resistencia, por ejemplo, un pin bar bajista, que sería una mecha superior larga, y entramos en la siguiente vela cuando se rompe el mínimo de ese pin hacia abajo. Pero no se preocupen si esto suena como muy técnico, porque en realidad es como veo que se tuvo y empezó a girar, así que entro en la dirección del giro. Ya está. O sea, suena un poco técnico, pero literalmente es eso. Veo que se detuvo, empezó a girar, así que entro en la misma dirección del giro. La práctica y mirar gráfico les hace esto mucho más intuitivo, así que no se preocupen por eso, ¿vale? Entonces, no se preocupen si suena como tal técnico. Y el paso número 7 sería colocar un stop loss, por favor, adecuadamente. Entonces, importantísimo esto, demasiado importante. No podemos operar sin una red de seguridad. Un stop loss es una orden que le dice a la plataforma en la que estamos operando que cierre la operación si el precio va en nuestra contra hasta cierto punto, para que ustedes puedan limitar las pérdidas. Eso es lo que nos evita reventar la cuenta en una mala racha, ¿sí? Ahora, ¿dónde colocarlo? Hay una regla general. Si estamos en una posición en compra, el stop loss debe ir un poco por debajo del soporte en el cual ustedes entraron, ¿sí? Así, si ustedes estaban comprando en 1.09, tras el rebote quizás ustedes van a poner un stop loss en 1.0870 o 1.0850, ligeramente debajo del nivel clave, ¿sí? Para así ustedes darle algo de espacio al mercado, pero seguir protegidos en caso de que falle el rebote y se venga de pronto el precio abajo. Y una posición en venta, ¿cierto? El stop loss va un poco por encima de la resistencia. Y en este caso, por ejemplo, el mercado llega a este punto de acá, por ejemplo, ¿sí? Y yo quiero entrar en mi posición en venta, ¡pum! Lo que voy a hacer es tener un stop loss un poco por encima de esa zona. Hay gente que dice, Luis, ¿y si lo coloco, por ejemplo, por encima de la siguiente resistencia? Es posible, pero con que lo puedas colocar un poco por encima, unos 10, 15 pips de diferencia, está bien. Le damos el espacio al mercado que en caso tal que pronto, no sé, vino acá, rebotó, pero después que se busca un poquitico más alto, pueda hacerlo, ¿listo? Y eso nos, eh, em, digamos que nos protege. Ahora, si el precio en vez de caer rompe hacia arriba, pues lo cual invalida nuestra premisa bajista, pues este stop loss nos va a proteger. Ahora, el tamaño exacto en pips o en puntos del stop loss puede variar, pero no debería ser de hecho muy grande. Nosotros queremos arriesgar poco en cada trade, así que aquí se suele usar una regla de oro de gestión de riesgo y es arriesgar alrededor del 1% de tu capital por operación, no más. Únicamente el 1%. Eso significa que calculando la distancia entre tu entrada y tu stop loss, ustedes van a ajustar el tamaño de la posición, o sea, el lotaje, de forma que si el precio llega a tocar su stop loss, la pérdida sea aproximadamente el 1% de tu cuenta. Entonces, por ejemplo, si tú tienes 1.000 euros en la cuenta, 1% serían 10 euros.
Entonces ustedes configuran la operación para que si el stop loss salta, pierdan únicamente esos 10 euros. Entonces con esa regla ustedes van a tener que equivocarse prácticamente decenas de veces seguidas para llegar a perder la mayor parte de tu cuenta, lo cual es poco probable si ustedes siguen una muy buena estrategia y esta es la clave de la supervivencia a largo plazo en el trading, proteger el capital. ¿Listo? Y paso número 8. Vamos a definir el objetivo de ganancia, nuestro take profit. ¿Listo? Tan importante como el stop loss es saber dónde también tomamos nuestra ganancia. Entonces la estrategia busca movimientos relativamente cortos, pero seguros. No vamos a pretender agarrar todo el recorrido de una tendencia porque estamos hablando de ingresos semanales constantes. O sea, preferimos ganancias frecuentes, aunque sean modestas, en vez de quedarnos meses en una posición. Entonces, algunas formas de definir su take profit son las siguientes. Entonces, por ejemplo, primero, la forma de hecho pues más sencilla es apuntar al siguiente nivel de resistencia si estás en una compra o el siguiente nivel de soporte si ustedes están en venta, ¿sí? Siguiendo el ejemplo, ustedes, si compramos por ejemplo en 1.09 porque rebotó en un soporte, ¿dónde podría frenarse la subida? Pues quizás en la siguiente resistencia relevante que puede estar en, no sé, 1.10. Entonces, podemos hacer un take profit cerca de este punto para podernos asegurar de salir antes de que se dé un choque con la resistencia por completo. Si estábamos vendiendo, pues tal vez el objetivo sea el soporte nuevamente. Entonces, por ejemplo, acá el mercado viene, pues nuestro objetivo puede ser este nivel de soporte de acá. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ya hemos hablado que anteriormente el siguiente nivel de soporte, pues de hecho es muy, muy, muy bajo. La segunda, otra forma de usar, es una relación de riesgo-beneficio fija. De hecho, pues muchos traders que empiezan o están empezando con eh, una gestión de riesgo fija, utilizan mucho una porción de 1 a 1 o 1 a 2. Entonces, por ejemplo, si su stop loss está a 15 pips, ¿cierto? Eso significa que lo que yo voy a hacer es, si quiero un 1 a 1, es también buscar 15 pips, ¿cierto? Si yo quiero un 1 a 2, o sea, por cada hora que yo estoy arriesgando, estoy ganando $1. Si yo quiero un 1 a 2, será a 30 pips. Y se cuenta que en este caso es una mini confluencia también con el siguiente nivel de soporte que sería este de acá. Entonces, personalmente en el day trading a mí me gusta asegurar al menos un 1 a 1, un 1 a 2, al menos que se vea con fuerza y dejar correr de pronto un 1 a 3. Pero recuerden que no necesitamos ganar 1000 pips para hacer 300 euros. Podemos hacer 30 pips acá, 50 por allí, sumando aquí en la semana y podemos llegar a esos 300 euros como tal. Paso número 9, gestión. Yo la colocaré en mayúscula. Gestión durante la operación. Ahora, una vez adentro de la operación, viene la parte de psicología. Viene la parte importante y donde lamentablemente pues muchos fallan. Entonces, ustedes van a ver el precio moverse. A veces lo van a ver moverse a su favor, a veces retroceder un poco, pero mantengan la calma y sigan el plan. ¿Sí? No muevan su stop loss alejándolo por miedo a perder más. El stop loss está puesto lógicamente donde si lo tocas significa que la estrategia no funcionó esta vez y está bien. Si lo tocas, asume la pequeña pérdida y a la siguiente oportunidad vemos que puede llegar a pasar. No pasa nada, es parte del juego. Tampoco cierren la operación antes de tiempo por impaciencia de la primera vela en contra. Dale tiempo al trade de poderse desarrollar hacia su objetivo, pero tampoco lo dejen sin supervisión. Pueden usar alarmas de precio para no estar pegado a la pantalla. Si la estrategia es buena, ustedes van a ver que más veces de las que no, el precio respeta los soportes y resistencias y se va a mover a su favor. Una técnica como por ejemplo es muy común cuando el precio ya se movió bastante a nuestro favor es ajustar el stop loss al punto de entrada, que es lo que conocemos como break-even. Si el mercado viene hasta acá y empieza a irse a nuestro favor, yo puedo mover ese stop loss un poco más pequeño para arriesgar ya la mitad o lo muevo a punto de entrada para que si se llegase a regresar ni gano, pero tampoco pierdo. ¿Sí? Entonces cuando ustedes lleven de pronto la mitad del objetivo alcanzado, por ejemplo, ustedes mueven a break-even, así aseguran que pase lo que pase, ya no van a perder dinero con esa operación. Incluso pueden asegurar ganancias parciales si lo desean, que es como cerrar la mitad o una parte de la posición cuando ya vaya, no sé, más 30 pips, por ejemplo, y dejar la otra mitad correr. Entonces, esto ya es
refinamiento. Al principio puede simplemente seguir con un stop loss y un take profit fijo si lo desean, no pasa nada. ¿Listo? Y el último paso, nuestro paso número 10 es cerrar la operación y ya revisar los resultados. Entonces, si todo salió bien, el precio va a llegar a nuestro take profit, la operación se va a cerrar automáticamente con nuestra ganancia prevista, así que felicidades, acaban de sumar X cantidad de euros. Y si no llegó, pero ves que el precio está luchando mucho en una fuerza y prefieres asegurar algo, también se puede cerrar manualmente una operación antes de tiempo con ganancia parcial. Entonces, por ejemplo, si vas 50 pips de ganancia, pero llevas una hora rondando más 40 pips sin pasar, no sé, por ejemplo acá, llegó el mercado, vino y empezó a caer, pero está aquí como un buen rato y como que nada, pues uno prefiere simplemente asegurar esa operación. Puedes hacerlo, puedes llegar y decir como, el mercado como que encontró un nivel de soporte fuerte que no ha querido bajar, pues en vez de evitar ese estrés de saber qué es lo que puede llegar a pasar, pues cierra la operación. Aquí pueden pasar dos cosas, y es una, que si digamos el mercado después encuentra fuerza, tú hubieses dicho, pude haber cerrado un take profit, o dos, menos mal cerré. Pero sea lo que sea, tranquilo, ¿sí? De hecho, tranquilo. O sea, no pasa nada. En caso de que el precio se fuera en tu contra y tu coto stop loss, tranquilidad. Perdiste también una pequeña cantidad predeterminada, el 1% de tu capital, por ejemplo. Aquí no hay que frustrarse ni intentar vengarse del mercado. Simplemente anota la operación, analiza qué salió mal, si rompió el soporte por alguna noticia, la tendencia se había debilitado, fue mala suerte, y sigue adelante, esperando así la próxima señal según tus pasos. Un trader constante no se define por una sola operación, sino por una serie de operaciones a largo plazo, a lo largo del tiempo. ¿Ok? Entonces, es una estrategia muy sencilla, muy fácil, ¿sí? Que espero que de verdad les sirva, les funcione, de verdad que les ayude a tener resultados. Recuerden que, pues, y ya como para cerrar, voy a enfatizar en los dos pilares que sostienen el éxito de cualquier estrategia, que son la gestión de riesgo y el control emocional, porque pues ya vimos por todas las reglas de oro, pero entonces es importante nunca arriesgar de más en una sola operación. Reitero la regla del 1%, usar siempre el stop loss, no codiciarse ni tener miedo excesivo, llevar un registro de operaciones, aceptar las pérdidas como parte del juego. Son importantes tenerlas en cuenta para que ustedes puedan tener resultados. ¿Listo? Entonces, para cerrar, pues no olviden tampoco que no están solos en este camino, aunque hoy no haya sesión de pronto de preguntas en vivo ni interacción de pronto como quisiéramos. Igual si tienen alguna pregunta la pueden dejar en el chat. Les animo a seguir aprendiendo, leyendo y si pueden participando en comunidades o foros de traders principiantes. No tengan cuidado de filtrar mucho la información porque hay muchos métodos y a veces demasiadas oposiciones que pueden llegar a confundir. Por ahora prueben con esta estrategia que aprendieron, domínenla y cuando la dominen pues ya van a tener la base para poder explorar más avanzadas si ustedes quieren. Quiero agradecerles el tiempo y la atención. Ustedes ya dieron un gran primer paso que es educarse antes de lanzarse a hacer trading y eso demuestra que se toman en serio su meta de generar ingresos constantes. Ahora conviértanse ahora en estudiantes del mercado, practiquen, aprendan de cada trade, celebren sus aciertos y aprendan de sus errores. Porque créanme que la consistencia y la rentabilidad llegan con la práctica consciente y la perseverancia. Muchas gracias a todos por asistir a este webinar. Les deseo pues muchos éxitos en el camino como trader. Recuerden que con conocimiento, estrategia y disciplina, 300 euros semanales o lo que sea su objetivo, pues están a su alcance. Mucho ánimo y felices, bueno, feliz cierre de mes, feliz cierre de año y felices trades. ¿Listo? Entonces, nos vemos en una próxima ocasión. No se vayan sin antes una última información. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Cualquier pregunta, cualquier comentario que se quedó en el tintero lo pueden hacer en el chat. También lo pueden hacer al correo de info. Lo voy a poner en la pantalla. Aquí pueden preguntarnos todo lo que necesiten sobre el tema, sobre la promoción de Black Friday. No lo olviden, muy atentos. Sobre nuevos temas, nuevas estrategias, nuevas hojas de ruta que quieran ver en estos encuentros que hacemos mes a mes. Allí estamos. Allí les vamos a estar respondiendo, dándole toda la información. No se pierdan, por favor, la promoción de Black Friday. IBEX Feliz es la herramienta que cambiará sus ingresos y que mejorará esas cifras que ven cada mes. Así que no se lo pierdan. Aprovechen la oportunidad y vamos a estar esperando y contestando
sus llamadas, sus mensajes y sus correos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en un webinar más. Muchísimas gracias por acompañarnos y por supuesto será entonces hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.